Hola a todas y todos, soy Elena Sánchez, soy doctora en Biología Vegetal y trabajo en la Universidad Politécnica de Cataluña como profesora asociada. Llevo un par de meses viviendo en Uruguay haciendo una estancia de investigación en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Por qué elegiste este tipo de materias o este tipo de temas para tu desarrollo académico? Bueno, a mí desde pequeña siempre me ha gustado mucho la parte de biología, geología, todo lo que eran las ciencias naturales, y por cuestiones un poco familiares elegí la tecnología de alimentos. Esto fue derivando posteriormente a la enología y terminé finalmente haciendo un doctorado en biología vegetal. Y de ahí ha venido un poco mi interés en desarrollar alimentos, en lo que es la alimentación a nivel mundial, lo que es el cambio climático, la adaptación de las plantas al cambio climático, cómo nos vamos a alimentar en un futuro con este problema, ¿no?, que se nos presenta de cambio global, de clima y demás. Entonces trabajo un poco en la búsqueda de alimentos que nos puedan alimentar en un futuro a la sociedad en general. De 1 a 10, ¿cuál es la situación del clima en su incidencia con los alimentos? Bueno, pues la incidencia del clima en los alimentos viene dado en que los alimentos, en la mayoría de los casos, provienen de una planta, ¿no? Entonces, claro, la planta se ve muy afectada por sus condiciones en las que está desarrollándose, en las que está creciendo, y por lo tanto necesita de la luz y necesita del agua para desarrollarse, y también necesita una temperatura a la cual su organismo pues puede desarrollar sus funciones adecuadamente. Entonces, si variamos las condiciones de cultivo de las plantas, obviamente vamos a obtener por lo general una menor producción de sus frutos o de sus hojas, y por lo tanto vamos a tener una menor cantidad de alimentos. Por ejemplo, ¿cómo puede afectar el cambio climático? Pues uno de los efectos muy importantes es la sequía. Estamos aumentando la temperatura, se está aumentando la temperatura del planeta, y por lo tanto la disponibilidad hídrica para las plantas es menor. Por lo tanto, las plantas tienen que adaptarse a unas nuevas condiciones, unas condiciones de sequía, y la producción disminuye. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos regarlas, podemos utilizar agua, pero tampoco tenemos mucha, y entonces tenemos que buscar plantas que se adapten a este cambio, plantas que estén más adaptadas a condiciones de sequía, bien sea por mecanismos que ellas mismas tienen o porque las logramos un poco adaptar, ¿no? Buscamos que se adapten a estas condiciones de sequía y por lo tanto nos puedan seguir dando una alta producción dentro de unas condiciones que climáticamente no son las adecuadas para ella. Ahí entran los transgénicos. Ahí entrarían los transgénicos, pero también podemos trabajar mejorando, no solamente con transgénicos, sino mejorando la adaptabilidad, ¿no?, la adaptación de estas plantas a otras condiciones de cultivo. ¿Esto es planetario, el fenómeno de las dificultades, quiero decir? Sí, es un cambio climático, es un fenómeno a nivel global que, claro, para algunas zonas va a ser peor, para otras será un poquito mejor. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el caso del cultivo de la vid, ¿no?, de la viticultura, va a haber zonas que van a tener un menor contenido hídrico porque va a haber más calor, pero habrá otras zonas en las que hasta ahora ha sido imposible cultivar vid porque quizás tenía un clima demasiado húmedo. Se va a ir disminuyendo ahí la humedad y por lo tanto vamos a tener nuevas zonas de viñedo a nivel global. Entonces, claro, para algunas zonas es un punto negativo, para otras incluso puede ser un punto positivo porque va a tener unas mejores condiciones de cultivo. Me pongo en el caso extremo, no sé, Siberia, quizás en Siberia es imposible cultivar nada, con el cambio climático van a tener mejores condiciones de cultivo porque va a hacer más calor, por lo tanto podrán cultivar más. Pero bueno, eso es un caso, digamos, muy extremo, ¿vale? Yo creo que el problema del cambio climático a nivel de los alimentos va a ser un problema muy global. Vamos a tener que buscar nuevas formas de cultivar alimentos, y en el fondo con este mundo tan globalizado nos va a ir afectando a todos. ¿Qué relación hay en el desarrollo de la cocina propiamente y todo lo que usted estudia? La relación podría ser, por ejemplo, en alimentos que quizás se ponen más de moda porque se introducen a nivel mundial, por ejemplo la quinoa. La quinoa
te hablo a nivel España, hasta hace muy pocos años no era para nada utilizada, y se empezó a poner de moda, y entonces ahora hay mucha más producción de quinoa y mucha más utilización de este alimento. Quizás en eso sí que hay más relación entre lo que es la gastronomía y lo que es el tema de producción de alimentos, que cuando un alimento se pone de moda porque a los cocineros les gusta o porque surgen recetas nuevas con este alimento, por ejemplo las algas, ¿no? Se me ocurre también ahora, ha habido un boom, un poco por decirlo así, de utilizar las algas como un alimento, y por lo tanto ahora hay empresas que se dedican a cultivar algas para producir, por ejemplo, ensaladas, ¿no? Lo utilizan como un producto de cuarta gama en estas bolsas selladas que se venden en los supermercados en las zonas de verduras, ¿vale? Entonces puede ser, ahí sí que le veo una relación en la que un alimento se pone de moda pues porque un chef o una persona que se dedica al ámbito de la gastronomía lo pone de moda. En comparación Uruguay-España, ¿cuáles has percibido que son las diferencias en cuanto al desarrollo de los alimentos? Pues, bueno, básicamente en lo que es el tema del supermercado se encuentran los mismos alimentos que podemos encontrar allí. Quizás sí, lo que he visto es que en España se está tendiendo cada vez más a no utilizar alimentos tan procesados, sino que cada vez vamos a volver un poco a lo natural, ¿vale? Mucho producto quizá de cuarta gama, pero mucho producto fresco, y aquí sí que lo que he visto más es mucha más industrialización, todo muy envasado, todo muy cajas, sobre... No así la carne, ¿verdad? No así la carne no, la carne... aquí es un producto de una calidad suprema, bueno, lo ves, ¿no? Por la vida que tienen los animales, en un pasto, tienen pasto todos los días, están libres. Allí eso sí que no es así, andamos muy escasos de pastoral y de zonas verdes donde se puedan alimentar el ganado de manera libre, a excepción de algunas partes, por ejemplo, del norte de España, que sí que tienen más montaña y más pasto, pero sí que claro, la calidad de la carne aquí es brutal, es muy buena. ¿Qué has visto de desarrollo estrictamente académico en el Uruguay? También acá buscando una comparación, ¿estamos bien? ¿Estamos a media? ¿Cómo estamos? Yo la experiencia que he tenido hasta ahora trabajando en la Universidad Católica del Uruguay ha sido maravillosa. He visto un grupo de trabajo pequeño, pero muy esforzado. Están empezando a trabajar desde hace muy pocos años en lo que es la ciencia y tecnología de alimentos y han conseguido muchas cosas. Tienen una planta de procesado de alimentos multipropósitos dedicada al estudiante y también dedicada a la empresa. La idea de que las empresas de industria en general vengan a trabajar en la universidad me parece maravillosa, en búsqueda, por ejemplo, de nuevos alimentos, que lo puedan realizar en pequeñas cantidades, y creo que está muy bien esta unión universidad-industria. ¿Vale? Yo creo que no son organismos que tienen que trabajar por separado, sino que tienen que ir a la vez. Tenemos que ayudarnos unos a otros. La industria tiene muchas cosas positivas, la universidad también, los científicos que tenemos ahora en las universidades, y creo que va muy bien esta sinergia en la que se pueden salir cosas muy interesantes y también cosas que se puedan aplicar a nivel industrial, ¿vale? A veces yo siento que en Europa trabajamos por investigar más cosas teóricas en el papel, y a mí lo que me ha gustado es que esto tiene una aplicación totalmente práctica. En este caso donde yo estoy trabajando ahora con los residuos de la industria agroalimentaria, utilizarlos para generar otro alimento u algo que nos pueda dar una función, de algo que no tiene función a algo que sí que lo podemos utilizar de otra manera. Así que podemos estar tranquilos en la alimentación en el Uruguay. Sí, podemos estar tranquilos, se están haciendo muy buenas cosas. Me he enterado también de que van a aplicar este etiquetado en unos meses o en unas semanas, en el cual se indica cuando un alimento es alto contenido en grasas o alto contenido en azúcares. Yo estoy de acuerdo con esto, creo que tenemos que concientizarnos como sociedad de comer saludablemente, intentar comer con menos grasas, con menos azúcares,
porque al final nosotros somos lo que comemos y creo que es muy importante que la sociedad tenga claro los alimentos que son beneficiosos para su cuerpo, para su organismo y los que no. Entonces creo que marcarlo con una etiqueta es muy importante. Claro que puede decidir la opción de compra final de una persona, ¿no? Entonces, pero claro, ahí entra también el juego de la industria de hacer alimentos cada vez más saludables, ¿no? Y ahí entra un poco lo que son los alimentos funcionales, que es a lo que se dedica este grupo de investigación de la Universidad Católica del Uruguay, en el que se extrae componentes alimenticios de un residuo y se incorpora en un alimento para hacerlo más saludable. Creo que hacia ahí tenemos que tender, no hacer alimentos con más azúcar o con más grasa, sino que tenemos que tender a hacer alimentos con más fibra, con más antioxidantes, con más minerales, con más ácidos grasos, que sean más saludables. ¿Cómo es eso de que somos lo que comemos? Bueno, en el fondo, cuando nosotros estamos acostumbrados a comer azúcar, a comer grasas y demás, pues obviamente nos convertimos en personas que somos obesas y que estamos un poco malcriando nuestro organismo. O sea, lo ideal es seguir una dieta equilibrada, una dieta que tenga verduras, que tenga carbohidratos, que tenga proteínas, ¿vale? Y ahí no están lo que son los azúcares o las grasas saturadas, ¿no? Entonces tenemos que seguir lo que los nutricionistas llevan, esa pirámide de alimentación en el que no podemos comer hidratos de carbono todos los días o azúcares todos los días. Tenemos que seguir una dieta variada y equilibrada. Si nuestro organismo funciona bien, reducimos riesgos como la obesidad o como problemas cardiorrespiratorios, bueno, sobre todo de cardiólogos, y podemos tener una salud mucho mejor, no tendríamos que visitar tanto al médico y no tendríamos problemas a lo largo de nuestra vida. Acá en Uruguay ha habido polémica porque los niños comen las papas chips, como le decimos, o muchas golosinas. ¿Cómo percibís ese fenómeno que no es solo uruguayo, ¿no? No, yo creo que esto es un fenómeno a nivel global que nos pasa a todos y que cuando tenemos hijos, pues obviamente intentas entregar una alimentación saludable, pero siempre hay algún momento en el que tienen que tomar papas fritas o chocolate o cosas así. Yo la verdad es que tampoco soy muy radical en ese aspecto, creo que hay que comer de todo, pero obviamente hay que reducir el consumo de estos alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo, en vez de comer una galleta por la mañana, podemos comer un pan con una mantequilla de calidad, ¿vale? No comer todo el día galletas, no comer solamente, podemos meter una fruta para la merienda, no tomar jugo en caja, sino que hacerlo nosotros en casa con frutas naturales, utilizar la pulpa y la piel también, que tiene muchas proteínas, o sea que tiene características muy positivas, mucha fibra en este caso, y buscar una solución para hacer una dieta saludable y evitar el consumo masivo de estos productos. Pero yo tampoco creo que haya que eliminarlos por completo, ¿no? Porque a todos nos gustan, pero sí reducirlo. ¿Qué vías se puede utilizar para concientizar sobre este fenómeno? Las escuelas, la difusión, ¿qué otro lugar se te ocurre que habría que tocar en la sociedad para que esto fuera tomado a fondo? Claro, yo creo que hay que hacer una campaña publicitaria del gobierno, del Ministerio de Salud, me imagino que es el que lo lleva todo este tipo de cosas aquí en Uruguay, concientizar a la gente a través de campañas publicitarias, pero no solamente la escuela, yo creo que también es muy importante la casa. Al final desayunas en casa, si comen en el colegio le llevas la comida de casa, meriendan en casa, cenan en casa. O sea, los padres son los que tenemos que concientizarnos de que tenemos que, igual que educamos, ¿no?, en el respeto, igual que educamos en que no peguen a los niños, tenemos que educar a los niños en que coman bien. Creo que es cuestión de los padres, también del ministerio y también de las escuelas, obviamente, que refuercen, ¿no?, y que se apliquen pues quizás políticas de evitar, si la merienda es compartida, que se traigan galletas y que se traiga más fruta o que se traigan más cosas naturales. Pero creo que es una cuestión de todos, no solamente de la escuela. Creo que los padres son muy importantes. ¿Cómo está este tema allí donde tú vivís, allí donde tú trabajas? El tema en España, quiero decir. Bueno, creo que tenemos el mismo problema, se han reducido un poquito los índices de obesidad, pero bueno, no es un país realmente obeso,
se sigue una dieta bastante mediterránea, pero sí que durante los últimos 20 años se han introducido alimentos que antiguamente no se consumían. Nuggets de pollo, toda la comida precocinada. Entonces, lo bueno que veo es que desde hace 2-3 años ha habido un aumento un poco de esta concientización un poco social, ¿no? de comer más saludable y de comer más variado y no comer comida precocinada. En el plano del Uruguay de conjunto, no solo en estas áreas que tú has mencionado, ¿cuál es la mirada que tiene un español, en este caso, que llega al Uruguay, a Montevideo? ¿Cómo percibe la sociedad? Bueno, decirlo primero que ha sido una experiencia maravillosa. O sea, nos ha encantado el país, creo que es genial, la gente es maravillosa, es muy social, enseguida te comentan cosas, siempre están... te montas en un taxi y te cuentan cosas de la actualidad, estáis muy interesados en saber nuestra opinión, ¿no? De la gente que venimos de fuera sobre el país, y yo creo que es un país muy interesante, o sea, a nivel social, muchas leyes, ¿no? sociales desde hace muchísimos años, o sea, leyes que se han planteado antes que en otros países que supuestamente se llaman desarrollados, ¿no? Como por ejemplo el que puedan votar las mujeres, el divorcio, ¿no? Cosas así que se supone que en otros países más desarrollados deberían haber estado antes, y en Uruguay las tenéis desde hace muchísimos años, y creo que es un país que tiene mucho más equidad social que en otros países de Latinoamérica, y para mí eso es algo muy importante, ¿no? El no ver que hay ricos y pobres, sino que hay una clase media muy importante, también hay ricos y pobres, pero hay de todo, ¿no? Hay mucha sanidad pública, hay muchos colegios públicos de calidad, y para mí eso es algo muy importante, ¿no? que tengo en cuenta a la hora de venir a vivir a un país, por ejemplo. ¿Quieres agregar algo que mis preguntas no hayan tomado? Bueno, a mí me gustaría agradecer a la Universidad Católica del Uruguay por darme esta oportunidad de venir a trabajar aquí con ellos, de desarrollar esta línea de alimentos funcionales, y agradecer también al país porque hemos tenido un recibimiento genial, todo el mundo se ha portado súper bien, no hemos tenido ningún problema y ha sido una experiencia inigualable. Así que vas a volver. Volveremos, sí.